es la comarca, me estaban preguntando ahora de la que nos hablaba el señor que tenía yo a mi derecha durante la charla de la mañana. Entonces tenéis ahí localidades diferentes, son hasta 14. Esa era la capital, donde hemos estado es la capital de Garazi, que se llama Don Iván Garazi, San Juan. Bien, y ahora vamos a subir un puerto que está más al este que el que hemos bajado antes, ¿eh? Ahora subimos otra vez hacia el sur del país y la frontera está, sin embargo, aquí abajo. Eso es lo curioso. En este cruce de caminos, y vamos a subir por aquí. Hasta aquí, hasta Roncesvalles. Ahí, todo este puerto. Todo esto es subida. Bien, ¿y seguimos la parte de Francia? Hasta aquí. Aquí está la frontera, donde está lo amarillo está la frontera. Entonces aquí ya pasamos ya al otro lado y hacemos toda la subida ya del lado sur. Que no es sur, es lado norte todavía. Todo esto, la divisoria de aguas está al lado aquí, al lado de Roncesvalles está la divisoria de aguas. De hecho, antes os comentaba algunos, la etapa que se suele cubrir en un día de Don Iván Garazi, de donde hemos estado, hasta Roncesvalles, donde vamos a parar, es la más peligrosa del Camino de Santiago en Europa. Todos los años se mueren un par o tres. Vamos a llegar a Roncesvalles. Ahí yo os conté algo el primer día, pero no os acordaréis. Roncesvalles es el lugar donde se produjo la batalla más importante de la historia de este país, la batalla contra Carlomagno, los vascos contra Carlomagno. Carlomagno era el emperador franco en el siglo VIII, año 778. Y los vascos le ganaron aquella batalla. Es como si ahora pretendiésemos ganarle a la quinta flota estadounidense. Pero entonces lo consiguieron. En Roncesvalles está la colegiata de Roncesvalles. Los curas tienen ahí mucho poder y tienen muchos terrenos. En tiempos tenían muchos molinos también, que era lo que daba dinero. Y en la colegiata de Roncesvalles visitaremos la cripta y el claustro, muy bonito. Y visitaremos la tumba, supuestamente donde está enterrado Sancho el Fuerte, Sancho VII el Fuerte, hijo de Sancho el Sabio. Este se murió en 1215, 1220 y tantos, 1230 por ahí, en Tudela, al sur, pero está enterrado aquí. Era un hombre de más de 2 metros de altura, por lo visto. Ya estamos. Y se tiene vuelta. Tiene que ver con un colegio. Es un lugar donde hay canónigos de la Iglesia Católica que controlan pues mucho territorio. La mayor parte de los huesos de los soldados de Carlomagno muertos los trajeron aquí y los tiraron ahí. Ya existía eso. Cosa que me extraña que los de aquí, después de haberles ganado, se estuvieran ocupando de los huesos de los enemigos. Como os podéis imaginar. La batalla fue lo mismo porque tiene que ser una especie de emboscada, ¿no? Bueno, pero una emboscada ahora cada vez está más claro porque ha habido en los últimos años mucho trabajo arqueológico. Entonces se ha descubierto la calzada romana anterior sobre la cual iba el camino por el que discurrió el ejército de Carlomagno. Hagámonos a la idea que Carlomagno en aquel entonces era el emperador del imperio con el ejército más fuerte del mundo conocido. En retirada, de hecho habían entrado ya los omeyas por el sur, desde el norte de África habían entrado por el sur de la península, los omeyas. Y Carlomagno lo que pretendía era dejar la marca hispánica, le llamaba él, es decir, hacer una frontera con los omeyas, con los musulmanes, de forma que no atravesasen los Pirineos, los musulmanes. Y eso quería hacerlo desde Barcelona, pasando por aquí. Eso significaba que estos pasos del Pirineo los tenía que controlar al sur del Pirineo, no desde el norte. Él tenía bastante controlados a los vascos del otro lado del Pirineo, pero los de este lado no los tenía controlados. Quizá todo el día de bronca. Quería coger Zaragoza, le dicen que los musulmanes que están controlando Zaragoza le van a abrir la puerta y le van a entregar. En aquel momento ya se estaban rebelando contra los jefes del norte de África y estaban montándose los reinos de taifas. Y resulta que hace entrar a la mitad de su ejército por la zona de Cataluña, por un paso directo más bajo de ahí, en la zona del Mediterráneo, y sube la otra mitad del ejército por aquí, por esta zona de aquí, por este mismo camino. Y se encuentran en Zaragoza ambas partes de su ejército.
Y total que Zaragoza no se rinde, pero él, claro, no ha hecho todo ese camino con la artillería necesaria para hacer derruir las murallas de Zaragoza, no tiene capacidad de sitio, no tiene capacidad de derrumbar las murallas. Y entonces se siente engañado y tal, pero bueno, tiene que volver, además viene el invierno. Entonces vuelve, y vuelve todo el ejército por aquí. En aquellos tiempos, evidentemente, la logística militar no es la actual. Quiero decir, ¿cómo se alimenta un ejército así? ¿De qué vive? Pues en buena medida de lo que arrampla por el camino. Es eso, su forma de mantenerse. Y entonces, a su vuelta, así como al pasar la mitad del ejército no parece que hiciera nada grave, a su vuelta asola Pamplona, derruye Pamplona de arriba abajo, la destroza. Y Pamplona era la capital de Baskonia, de todos los vascones. Todavía el reino de Pamplona no existía, pero ahí estaba. Un ejército, hablan de hasta 20.000 hombres. Junto con ellos los animales, los carros, porque tienen que llevar en el camino, llevan todo, sirvientes, las partes, los a caballo, los no a caballo, en 6,5 metros. Entonces, si hacemos una cuenta, poco más o menos, cuántas personas pueden ir a la misma fila en esos 6,5 metros, alcanzas a sacar cuántos kilómetros de calzada ocupaba ese ejército de vuelta. Eso hay. Afortunadamente tengo un amigo que está de director del Instituto de Estudios Vascos en Reno, en Nevada, que es el puto amo en historia y además, como sabe latín de puta madre, se ha puesto a volver a traducir toda la documentación original que normalmente los investigadores en las últimas décadas lo que se han dedicado es a nosotros previamente. Este ha traducido todo y bueno, ha encontrado cosas nuevas y sobre todo ha habido descubrimientos arqueológicos en esta zona. Estaba aquí, esto es una llanada que se llama Errozábal. De hecho, el nombre en euskera Orreaga sí, pero Roncesvalles también proviene del euskera, porque esto es Errozábal, que fonéticamente fue evolucionando Errozábal, Ronzabal, Roncesvalis, Roncesvalles y Roncegó en francés, pero también es un término euskérico. Bueno, en cualquier caso, es el topónimo de la zona. Entonces, pues ya está. Buena parte del ejército por aquí, otros bajando, porque os habéis visto la que tiene kilómetros, o sea, lo largo que es este puerto de aquí hasta abajo, pues en todo eso. Y la zona, controlaban la zona y le atacaban por aquí y por allá, o sea, y era muy fácil que le pudieran atacar, no a pedradas, eso la ley no daba pedradas, nada, estaban bastante más curtidos militarmente los vascones después de siglos de luchas contra los visigodos y después contra los francos. Y le dieron para el pelo. Y Carlomagno huyó. Carlomagno se fue para Aquisgrán a toda leche. Los documentos, me decía Xavier Irujo, prueban que la marcha, ahora no me voy a acordar exactamente de los kilómetros de marcha que hacía un ejército de esas características durante un día, pero no debían ser más de 8 o 9 kilómetros poder llevar todos esos 20.000 hombres con todos sus pertrechos, con todos sus carros por 6,5 metros de calzada. Y imaginaros, para cuando llegan a montar el campamento de noche unos, los otros, o sea, se adelantan a montar el campamento unos horas para que cuando lleguen esté más o menos montado. Y esta es una zona muy fácil de acampar precisamente por la noche. En cualquier caso, les dan para el pelo y Carlomagno llega a Aquisgrán prácticamente corriendo. Es el sobrino de Carlomagno que fue muerto aquí. Lo mataron aquí también. Y resulta que para una puta batalla que ganamos los de aquí, va y le ponemos el monolito al que perdió, al que le ganamos. Somos la leche, la leche. Es increíble. O sea, tenemos el escudo del emperador que nos conquistó en la puerta de nuestro archivo, sí, y el monolito del enemigo 700 años antes al que le ganamos aquí, a uno que le ganamos. In sumi montis vertices surgentes, o sea, los vascones ahí se subieron en los montes, ¿no? Algo así. ¿Y abajo qué dice? Pues bate de Roncesvalles 12º centenario. Esto es en 1978. 1978 en el 12º centenario, o sea, los 12 siglos de la batalla. El hecho de destrozar Pamplona, desde luego, tuvo que sublevar en aquel tiempo a los vascones, porque Pamplona es su capital, así, su ciudad grande, ¿no? Su gran ciudad. Y luego lo que sí parece claro es que la desventaja también de los carolingios es que sus pertrechos militares, sus mallas, sus cotas de malla, todo esto pesaban muchísimo. Y además estaban armados para campo abierto fundamentalmente, no para un bosque así. Los vascones utilizan unas que llaman azconas,
unas lanzas pequeñas de este calibre, que muy utilizables en un bosque, ¿no? Y luego no llevan ningún tipo de armadura, en principio, en general van entonces muy rápidos y en grupos, ¿no? Conociendo el terreno. Entramos en la iglesia de Roncesvalles. Les trajo el corazón y los intestinos. Bien. Ah, no, pará. Sigue. Sigue. Pere de Añorbe suministró las especies y drogas que el citado judío precisó para embalsamamiento. Se emplearon mirra, aloe, cicotrín, galit et musquet, muscarecín, nueces de ciprés, linaloes, alún de roca, resina, goma arábiga y otras sustancias. Para el corazón y los intestinos se encargaron sendos pincheles, jarras con tapa, de estaño que después de introducir en ellos el real contenido fueron soldados. El 16 de marzo se hicieron las solemnes exequias en Roncesvalles. Nunca se ha tenido noticias del paradero del pichel con los reales intestinos. O sea que, como dijo, en 1387 ya existía. Este señor dicen que estaba negociando con los musulmanes porque veía que le iba, el rey de Castilla ya le iba... Estamos hablando del año 1200, 300 años antes de la conquista de lo que quedaba de Navarra. Este señor estaba en el norte de África y Alfonso VIII de Castilla entra y le conquista lo que hoy son Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, la comunidad autónoma vasca. En el año 1212 hay una batalla muy importante en lo que es el devenir histórico de las guerras entre cristianos y musulmanes. Castilla y Aragón han empezado la reconquista hacia el sur. Navarra apenas ha recuperado las zonas del Ebro, precisamente de Tudela, donde moriría él anteriormente, pero Navarra no sigue expandiéndose hacia el sur porque el territorio vascónico no iba hacia el sur, no fue jamás ni hacia el sur y no tenía, no sé, anhelos de conquista de nuevas tierras ni nada de eso. Sin embargo, Castilla y Aragón sí van cogiéndoles terreno a los musulmanes hacia el sur. Eso es, el reino vascónico quedaba siempre en este rincón. No parecía haber ambición por parte del reino de Navarra a conquistar hacia el sur. Entonces, el resto sí. Y el resto, conforme van hacia abajo, cada vez tiene más resistencia musulmana, y en Jaén, en las Navas de Tolosa, en el año 1212, va a haber una batalla muy importante. Muchos reyes cristianos se alían para ir contra los musulmanes. Alfonso VIII de Castilla, que 12 años antes le ha robado a Sancho VII el Sabio, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, le pide ayuda a este dice, ¿tú de qué vas? O sea, me acabas de robar medio reino y ahora quieres encima que te ayude en tu expansión, que a mí ni me va ni me viene. De hecho, por algo estaba en el 1200 en el norte de África. Total que se niega. ¿Y Alfonso VIII de Castilla qué hace? Pues llama a la puerta, manda una carta al Consejo de Seguridad de la ONU de aquel momento. ¿Cuál es el Consejo de Seguridad de la ONU en el año 1212? El Vaticano, el Papa. Y le dice, oye, que este cabrón no me quiere ayudar contra los musulmanes en las Navas de Tolosa. Y entonces el Vaticano dice, venga tú, ayúdale a aquel, es por la cristiandad. Y además, como no le ayudes, te excomulgo. Y excomulgar en aquel tiempo significa que el Consejo de Seguridad de la ONU dice, como te excomulgue, cualquier otro reino está legitimado para conquistar tu territorio. Entonces a regañadientes, a última hora y con unos pocos hombres, se vaya para no ser excomulgado y ayudar a quien 12 años antes le había quitado parte de su propio reino por conquista. Y le pidió que devuelva los reinos que le había robado. Sí, ya. Total, que llegó allí y hay una leyenda que habla de que, visto, tenía más de 2 metros con su caballo, estos son los moros que están abajo. La leyenda dice que entró allá a la tienda del moro Miramamolí y con su espada, las cadenas que rodeaban la tienda del moro Miramamolí y la esmeralda que tenía o las gemas y tesoro. Y entonces fue tan listo que en vez de venirse con todos los tesoros, vais a traer las cadenas.
¡Hombre! La épica está bien, ¿eh? Pero tonto, mierda. Argumentar un supuesto origen del escudo de Navarra formado por cadenas. Sin embargo, la realidad es que su padre, Sancho el Sabio, ya utilizaba el escudo de Navarra y no eran cadenas, sino un carbunclo pomelado, se le llama en heráldica, carbunclo pomelado, pero con el mismo sello. Bueno, lo podemos ver, si metéis Sancho el Sabio de Navarra en internet, os sale su sello en el que ya se ve un jinete sobre un caballo y el escudo de Navarra, sin cerrar, pero ya anteriormente. Y de hecho, el escudo de Navarra que vemos en la Catedral de Chartres, en Francia, representación de lo que era en aquel tiempo la ONU Europea, o en la Catedral de Pamplona, o en la iglesia de San Miguel de Estella del siglo XII, es decir, antes de la batalla de las Salas de Tolosa, ya nos indican la existencia del escudo antes del mito, leyenda de las cadenas, que lo que venía era a reforzar un poco la historiografía española que habla de esa indisoluble unión entre cristianismo, catolicismo y proyecto de destino en lo universal de España como nación, ¿no? ¿Y qué pasó cuando fue? ¿Con? Fue con los pocos hombres y qué sé yo. Nada, pues que ganaron a los moros y que Alfonso VIII se quedó con todo eso y él se volvió aquí con las putas cadenas. ¿Y no recuperó ni el territorio? ¿Qué? ¿Qué va? Pues si fue a ayudar al que le robó el territorio. Pero yo hubiese negociado que me vuelva el territorio, boludo. Negocia. Habréis visto en muchos sitios, o en algunos, el sello de este rey era el águila negra. ¿Sabéis la sociedad esa de Pamplona en la que el primer día estuvisteis? Que es la sociedad águila. Pues en todo el País Vasco hay muchas sociedades águila. En recuerdo de un rey que perdió buena parte de su reino y encima fue a ayudar al que se lo quitó. Sí, un poco desastroso el tío. Su padre funcionó muy bien, bueno, durante el reinado de su padre le fue muy bien al país, durante su reinado le fue bastante mal. Desde el punto de vista legitimista o de ¿cómo se llama? De las familias reales y esto que no me acuerdo cómo se llama, los linajes, él fue el último rey de Navarra del linaje vascón, es decir, de aquí. A partir de él, que muere sin descendencia, los linajes vendrán de zonas bajo control del rey Franco o de Francia. Los Champaña, del Champaña. Los Champaña fueron los que siguieron a él. Por eso el reconocimiento, porque fue el último rey vasco. Pues no lo sé si es por eso, la verdad. Encima ni siquiera tuvo hijo. No, yo creo que en su día fundamentalmente habría sido por la leyenda de las cadenas. Sí, que la mensaje de la gente se lo creía. Sí. En la crónica, en el Códice Calístino, cómo describe a Aymeric Picot este peregrino franco, porque es el único documento en el que hay una descripción de cómo podía ser la sociedad de este rincón de Europa en el siglo XII, ¿no? En este territorio, es decir, las proximidades del Port de Sis, Ostavac, Saint-Jean-de-Pied-de-Port y Saint-Michel, los recaudadores de Portago son tan malvados que merecen la más absoluta condena, porque armados con garrotes salen el paso de los peregrinos, arrancándoles por la fuerza injustos tributos. Y ya entonces cobrábamos impuestos a los peregrinos. Bueno, las gentes de estas tierras son feroces, como feroz y montaraz y bárbara es la lengua que utilizan. Y cuando yo nací me querían poner Gaizka, pero estaba prohibido, el nombre en euskera estaba prohibido. Entonces fueron al registro civil y dijeron que no se podía, y entonces me pusieron lo que significa en castellano, que es Salvador. ¿Eh? Entonces en mi libro de familia todavía tengo, y lo tiene mi madre, pone Salvador Aranguren Urroz, y a los años, cuando ya lo permitieron, cuando ya fue permitido, tengo un círculo así, el registro hizo un círculo sobre Salvador, una flechita, Gaizka. Se resolvió fácil.